Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario web. En primer lugar, espero, claro, que estén todos sanos y les deseo mucho ánimo para afrontar esta crisis humana y también económica que se avecina. Lo que voy a hacer es que voy a presentar la situación y las perspectivas económicas de manera realista, pero siempre teniendo en cuenta que la incertidumbre es mayor que nunca, claro, y que estamos en una situación de información incompleta. Sí, es verdad que tenemos una mejor estimación de la magnitud del choque y de la crisis del COVID en comparación con hace un mes o 2 meses, pero todavía no sabemos cómo se llevará a cabo realmente el desconfinamiento, la desescalada, y no debemos restar importancia a riesgos de recaída con brotes secundarios. Voy a presentaros nuestro escenario, que llamamos un escenario en forma de U, con una recesión fuerte, pero también una recuperación fuerte también, en forma de U. Tenemos otro escenario alternativo que llamamos el escenario de crisis prolongada, de protracted crisis, que es aún más severo y que es en forma de L. En este momento es un poco menos probable, pero es un escenario alternativo también que tenemos que tener en cuenta. Antes de empezar con los datos y con la descripción y análisis de la situación, quería presentaros los 3 mensajes principales de la presentación. El primer mensaje es que lo que va a ocurrir este año es la peor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Esperamos una contracción del PIB mundial de menos 3,3%. Eso representa una caída de 9 billones de dólares perdidos. Pues es como si las economías de Japón y Alemania no funcionaran durante un año. Y es un choque que es 2 veces peor que 2009 a nivel macroeconómico, a nivel del mundo. Pero claro, es diferente de 2009 porque no es una crisis financiera, es una crisis de la economía real en principio. Las pérdidas del comercio alcanzarán 3,5 billones de dólares, trillion dollars, y las insolvencias globales aumentarán 20% en 2020. Lo que sabemos ahora es que el choque sobre cada economía del confinamiento se sitúa entre 30 y 40% de la actividad cuando estamos en confinamiento. Pues eso para el primer mensaje. El segundo mensaje es que el confinamiento no es la última etapa de la crisis, porque hay el después, el desconfinamiento, la desescalada, y durante este tiempo las economías no funcionarán a 100%, será más bien 70-80% de su capacidad durante 2 o 3 trimestres. Y es por eso que decimos que tenemos un U-shape, una recuperación en forma de U y no una recuperación en forma de V, porque tendremos algunos trimestres con un nivel de actividad mejor que durante el confinamiento, pero bajo. El tercer mensaje es que tuvimos políticas monetarias y presupuestarias que se puede calificar de bazooka, porque van a ayudar a amortiguar el golpe en muchos países del mundo, pero no pueden evitar la recesión. Y ahora es el tiempo para diseñar políticas eficientes para evitar que insolvencias aumenten más de lo que prevemos, pues 5 o 10 puntos porcentuales más de lo que prevemos, de lo que ya tenemos. Pues con estos 3 mensajes, ahora vamos un poco más en detalles de las perspectivas mundiales y, claro, de las perspectivas de Latinoamérica. Empezamos con unas estimaciones de la magnitud del choque, porque ahora, como saben, las
los datos tienen, hay un tiempo, un lag antes de que todos los datos sean disponibles para estudiarlos. Pues tenemos que usar otros datos, datos de sondeos, datos de high frequency, de alta frecuencia, y pues eso es lo que hacemos para estimar esta magnitud del choque. Empezamos con el índice de gestor de compras, el PMI, de servicios, que como vemos en la gráfica a la izquierda, perdón, se desplomó de manera espectacular en las tres más grandes zonas del mundo. Si miramos la segunda gráfica, eso representa el ratio de las existencias de compañías sobre sus nuevos pedidos. Y cada vez que aumenta, eso significa que las empresas tienen más y más existencias y acumulan las existencias, pero no tienen muchos nuevos pedidos para responder a estas existencias, para responder a su stock. Y la crisis de 2009 nos muestra que durante una crisis tenemos un fenómeno de un ratio muy alto entre existencias y nuevos pedidos. Otro dato interesante es el consumo de electricidad, que es, bueno, en un nivel más bajo que antes de la crisis. Como vemos, para muchos países europeos, entre menos 20% y el menos 30% de su nivel antes de la crisis. Lo que muestra que la actividad es más lenta durante el confinamiento y durante esta crisis del COVID. Otros datos que podemos utilizar para evaluar la naturaleza de este choque y sus características. Las ventas mensuales de coche, claro, porque durante un confinamiento tenemos un consumo privado más bajo, claro, y pues un consumo privado de bienes durables más bajo también. Y eso se puede ver con primeros datos en países que fueron afectados primero por la crisis del COVID, y vemos también aquí un récord de reducción de los números de ventas mensuales de coche, del cambio anual. Otro dato interesante para un poco evaluar este choque es la congestión de tráfico. En muchas grandes ciudades europeas, el tráfico se redujo de casi el menos 70% durante días de abril. Un último dato interesante porque bueno, en esos tiempos tenemos que buscar, encontrar datos que son de más alta frecuencia y que pueden darnos insights interesantes. Y eso es el cambio en número de escenas sentadas a la derecha, de la gráfica a la derecha, que muestra que en la aplicación OpenTable las reservaciones se desplomaron, bueno, totalmente, menos 100%. Pues ahora nadie en estos países puede reservar para cenas porque todo está cerrado. Pues ahora hablamos hemos hablado del choque, de la crisis, pero también tuvimos una respuesta inicial en todos los países. En cada país del mundo tuvimos respuestas. Ahora mostramos las respuestas iniciales de los bancos centrales más grandes del mundo, el BCE, Banco Chino, la Federal Reserve, Banco Federal de los Estados Unidos, y se ve que las hojas de balance de estos bancos centrales se volvieron a crecer muy rápidamente porque estos bancos han empezado sus programas de compras de activos para bajar el costo de la deuda para los países y las empresas, perdón, y también para llevar a más liquidez en el mercado. Ay, perdón, así que está pasando. Sí. Hay un poquito de inestabilidad en los redes internet. Disculpen, por favor.
A la derecha de esta diapositiva vemos las políticas presupuestarias. Y lo que vemos en esta gráfica es que hay, bueno, una diferencia entre los diferentes países. Y tengo una específica especialmente para Latinoamérica, pero aquí vemos que también en Europa las respuestas fueron muy diferentes. Un país como España tiene un gasto público de alivio fiscal, presupuestario, más bajo, es el azul, que un país como Japón, como Francia, Reino Unido o Alemania. La segunda política presupuestaria que los países están llevando o están implementando aquí son las garantías estatales, que también representan una gran parte del PIB, pero no son inyecciones directas, no son gasto público directo. Pues, además de la cifra y de los porcentajes del PIB, tenemos que saber qué son las medidas que toman los países. A la izquierda tiene una gráfica sobre los diferentes sectores y cuáles son los sectores que están en una dificultad mayor durante esta crisis. Lo que vemos es que petróleo y gas y automóviles y piezas han sido mayores perdedores de la pandemia del COVID. Y eso lo vemos cuando comparamos el rendimiento del mercado de acciones y de crédito también, porque los mercados consideran a estos sectores como los más arriesgados para invertir. En el otro extremo del espectro de riesgo, a la derecha de esta gráfica, la tecnología sigue siendo un sector de refugio seguro, de safe haven, porque su reajuste de riesgo fue menos pronunciado que el de sus pares. A la derecha, el Banco Mundial intentó hacer un panorama de las diferentes medidas que los países decidieron para ayudar a sus empresas y especialmente sus pymes. Lo que es interesante es que en muchos países europeos son enfocadas las medidas en el apoyo al empleo y en otros países emergentes hay también un enfoque sobre la deuda y sobre aliviar la deuda para las empresas. Pues la situación es diferente, por ejemplo, en Francia, comparado con un país como Perú o Argentina. Bueno, son promedios, pues tenemos excepciones como en Chile, donde las medidas se enfocan también en el empleo, pero es probable, en consecuencia, que la tasa de paro, la tasa de desempleo en los países de América Latina sea más afectada que en los países europeos, donde las medidas son aún más fuertes y aún más concentradas en el empleo. Eso es el mensaje. Pues para resumir un poco este panorama global, que el FMI llamó el gran encierro, the Great Lockdown. Nosotros estimamos que representará el doble de lo que costó la crisis financiera mundial de 2009. Se ve en la gráfica a la izquierda, comparamos el crecimiento económico por trimestre a nivel mundial con el de 2007 hasta 2009, el fin de la recesión mundial de 2009. Esperamos que estos shocks de la oferta y la demanda, especialmente a través de las medidas de confinamiento, empujen a la economía mundial a la recesión este semestre, pues entre enero y junio, y el punto bajo será 4 veces más bajo que el punto visto en 2009. Pero lo que vemos es que la recuperación sería en forma de U, apoyada por este estímulo sin precedentes que vimos durante esta crisis. Pues comparada con 2009,
el punto bajo es más dramático, es más profundo, pero la recuperación es más fuerte gracias a este estímulo presupuestario y monetario en diferentes partes del mundo. ¿Qué significa para previsiones del crecimiento? Eso se ve a la derecha. Se ve que al nivel mundial, como lo dije al principio de la presentación, esperamos a una recesión de menos 3,3%, seguida de una recuperación muy fuerte, 5,6%. Eso es nuestro U-shaped escenario en forma de U, porque eso es condicional en no tener un segundo brote en todas partes del mundo, y también es condicional en la eficiencia de estas políticas públicas que vemos. Casi todos los países del mundo serán en recesión de forma anual, excepto China y India, porque tenían tasas de crecimiento muy altas, pues tienen desaceleraciones fuertes, pero no cifras negativas. En Latinoamérica también tenemos un enfoque en algunas diapositivas, es más o menos menos 4%, después de un crecimiento muy lento, muy flojo en 2019. Y después una recuperación muy fuerte de 3,7% en 2021. Aquí es una diapositiva que voy a describir brevemente. La idea es decir, hemos visto que muchos países se concentran en salvar los empleos, pero a pesar de estas políticas sin precedentes, vamos a ver hasta un tercio de esos trabajos protegidos con dispositivos de temporary unemployment, de despidos temporales, que tienen diferentes nombres en diferentes países. Tenemos muchos de estas medidas, pero a pesar de estas medidas es posible que a causa de la crisis en sectores como el del turismo, los servicios de la hotelería, de los restaurantes, no sea posible de conservar todos los empleos en esta crisis. Y pues vemos a la derecha que en muchos países la tasa de desempleo va a aumentar. Como saben, es muy difícil hacer una previsión de esta tasa de empleo porque va a depender mucho de las políticas de los gobiernos. Por eso no tenemos para todos los países previsiones perfectamente precisas, pero la idea es decir que pase lo que pase y las políticas públicas van a poder amortiguar el golpe, pero no van a poder proteger todos los trabajos, y vamos a ver un aumento general en el mundo de la tasa de desempleo. Ahora, comercio mundial. Claro que cuando tenemos una recesión económica del consumo, de la inversión, tenemos de manera un poco paralela una recesión también del comercio mundial. La pérdida será de 3,5 billones, no millones, trillion de dólares en 2020. Perdón por el pequeño error. Y vemos también una recarga del proteccionismo. Aquí en la gráfica a la izquierda, vemos que esperamos 2 trimestres de recesión en el comercio de bienes y servicios, y la cifra anual en volumen, es la cifra en azul, será de menos 15% en 2020, alrededor de menos 15%, con lo que vemos ahora, con las estimaciones que tenemos, que es un poco más fuerte que en 2009, donde cuando teníamos menos 11% de recesión. En términos de valor, porque eso es el volumen. En volumen, en cantidad, tenemos menos 15%, pero también hay un efecto precio. Ustedes saben que los precios de productos básicos cayeron mucho en la primera mitad del año, y el dólar es más fuerte que pesa sobre los precios. Pues en total el comercio en valor
se podrá caer hasta el 20%. Más que las cifras, que las estimaciones, hay también tendencias importantes y que pueden influir a todas las empresas, que pueden impactar todas las empresas. La primera tendencia es que cadenas de suministro más cortas estén en foco después de la crisis. Porque tenemos mucha gente, muchos gobiernos diciendo que tienen que recortar y cambiar sus cadenas de suministro para que dependen menos de países extranjeros, especialmente para el material, los materiales médicos. Segundo, es probable que las normas sobre inversión extranjera se endurezcan también. Y tercero, se considera más y más nacionalizaciones cuando es necesaria. Algo muy importante para países de Latinoamérica es que la ONU prevé, a causa de esta crisis, una disminución de la inversión extranjera directa de hasta menos 40% en 2020 y 2021. ¿Eso qué significa, pues, para las insolvencias, para las empresas? El mensaje principal de esta diapositiva es decir que antes de la crisis teníamos en países aquí de Europa, teníamos muchas compañías en posición débil. Y no es el caso solamente en Europa, es el caso también en China, en los Estados Unidos y en América Latina. Aquí la estimación muestra que con los datos que tenemos para Europa, 7% del total de los pymes en los 6 países más grandes de la eurozona corren el riesgo de quebrar después de una baja rentabilidad y de un crecimiento bajo de volumen de negocio. Pues con estas condiciones iniciales y esta crisis, eso significa que vamos a ver un aumento de las insolvencias en toda parte del mundo. 20% a nivel global, 25% en los Estados Unidos, 19% en Europa, 15% en China y 22% en Latinoamérica. Pero claro que estas cifras no pueden ser finales, porque van a depender para 2020 de las respuestas de políticas públicas durante la desescalada, durante el desconfinamiento, y va también a depender de los posibles cierres de tribunales de comercio, que podrían retrasar las liquidaciones y procedimientos de reestructuración. Pues hacemos ahora las estimaciones con lo que tenemos, los datos que tenemos de recesión y de políticas públicas, pero puede cambiar a medida que políticas públicas se adapten a la situación. Ahora hablamos del choque y de las políticas para combatir, para amortiguar el golpe. Pero la primera etapa es la etapa del confinamiento y de la lucha contra el virus. Pero la segunda etapa es abrir de nuevo sus economías de manera controlada y también teniendo en cuenta el hecho de que las empresas y los hogares van a necesitar apoyo también en esta etapa. Pues lo que hicimos es un analytical framework, es una manera de analizar este desconfinamiento, esta apertura. Y usamos las condiciones iniciales, como veis como ven en azul en la gráfica a la izquierda. Las condiciones iniciales es, bueno, la preparación. El país es preparado o no para abrirse, si tiene el virus controlado, si su R0, su factor de reproducción del virus. Si, por ejemplo, una persona afecta a 3 personas, el R0 es muy alto. Si una persona afecta a 0,4 personas, es muy bien porque el virus, la transmisión del virus para. Cuando tenemos un buen R0, que es bajo, significa que tenemos una mejor preparación una mejor situación para desconfinar, para
abrirse. Y también cuando tenemos muchas pruebas. La segunda dimensión es la de la vulnerabilidad económica, porque hay países donde no hay un welfare state, un estado de bienestar o una seguridad social tan fuerte para proteger todos los trabajadores y todas las empresas, y donde hay, por ejemplo, mucha informalidad en el mercado del trabajo. Pues cuando hay mucha informalidad y una seguridad social no tan fuerte, es más difícil seguir en un confinamiento largo, porque hay mucha presión política y porque hay esos problemas. Y pues a la derecha en esta gráfica intentamos a poner estas dos dimensiones en una gráfica para saber dónde los países están. Aquí vemos que los diferentes países si están a la derecha, significa que tienen un R0 bajo y son más o menos listos para desconfinar. Si están a la izquierda, no están listos. Si están altos en esta gráfica, significa que están muy vulnerables al confinamiento. Aquí era muy difícil encontrar los datos para todos los países, pero lo que podemos ver es que muchos de los mercados o países emergentes están más bien en la parte en la izquierda, pues no están listos a desconfinar ya todavía. En el caso de México es también próximo de Brasil, pero no teníamos todos los datos para ubicarle en la gráfica, pero es muy probable con los datos que tenemos que sea más bien en el grupo de los países naranja, que están un poco menos listos y más vulnerables. Los early birds son en azul, los en verde son los que son un poco borderline, con un riesgo de infecciones secundarias, pero que están pensando al desconfinamiento. Y los en rosa son aún en lucha y no pueden prever el desconfinamiento ya. Eso, pues, la primera etapa, los bloqueos, los encierros. La segunda etapa es la apertura gradual, como ya hablamos. La tercera etapa es cuando la economía mundial vuelve gradualmente a la normalidad. Y la cuarta etapa, la etapa final, es la de la vacuna, cuando la tenemos y volvemos más bien a una normalidad económica y sanitaria, pero eso no se puede hacer antes de los principios o la mitad de 2021. Pues la normalidad económica no la esperamos antes de la mitad de 2021, la vuelta a los niveles económicos antes de la crisis, a los niveles de crecimiento antes de la crisis. Y en cada etapa hay diferentes objetivos, hay diferentes políticas que se deben, que vemos que son más eficientes, porque aprendemos de la experiencia de los países europeos y también de China, que están en el proceso antes de los países de la Western Hemisphere y de las Américas en general. Y pues lo que vemos ahora es que en mayores partes del mundo estamos todavía en la etapa 1, en otros como en China y en pocos días o semanas en países europeos, como en Francia, por ejemplo, en mi país, estaremos en la etapa 2, que es la apertura gradual, pero muy arriesgada de las economías nacionales. Intentamos hacer un menú de políticas públicas que sean las más eficientes en cada etapa de la crisis. El cierre nacional, el desconfinamiento, la apertura internacional y la normalidad sanitaria. Y lo que vemos es que, bueno, no voy a ir en todos los detalles y si quieren saber más, tenemos el menú completo de políticas públicas para hogares, para empresas y para el sector financiero en nuestro nuevo informe. Pero aquí el mensaje clave es decir que
en la primera etapa es más bien un socorro económico, es políticas de socorro, políticas de alivio directo a la liquidez. Después, el socorro debe ser más selectivo sobre sectores que lo necesitan, como el sector del turismo, que va a ser que no podrá recuperar tan rápidamente como los otros. Pues el socorro debe ser selectivo, más condicional también, y las políticas fiscales deben ser orientadas al consumidor para impulsar el consumo. Y después, etapa 3 y 4, la idea es preparar el futuro. Es, bueno, del alivio hasta la recuperación, hasta el estímulo. Pues no es un socorro, es un estímulo. Las políticas deben sembrar las semillas de recuperación y después preparar el mundo futuro, pues invertir en salud pública, infraestructura, ampliar la política de estímulo ecológico y de innovación, etcétera, etcétera. Ahora que muchos países del mundo y de Latinoamérica están entre la etapa 1 y la etapa 2, o algunos son están en la primera etapa. ¿Cuáles son las lecciones de China para la segunda etapa? Bueno, la primera lección, como lo he dicho al principio del webinar, es que no tenemos una vuelta a la normalidad económica un día después del desconfinamiento. No funciona así. Tenemos una actividad entre 70 y 80% por debajo de la capacidad total durante 2 a 3 trimestres. Es lo que vemos en China. Después de que el número de infecciones domésticas cayera cerca de 0, las actividades de producción siguen estando entre el 80 y 85% de su nivel habitual, como lo pueden ver en la gráfica a la izquierda, con cada semana después del nuevo año lunar. El gasto de los consumidores en bienes duraderos se mantiene muy bajo también, 65% de los niveles normales. Y pues es la razón por eso que tenemos este escenario de U-shape, porque vamos a ver una actividad que se mantiene a niveles más bajos, claro, más altos que durante el confinamiento, porque durante el confinamiento es más bien 60-75% de la capacidad de antecrisis. Pues en el desconfinamiento, durante la desescalada, es un poco más alto, claro, pero no estamos a los 100%, no estamos a los niveles antes de la crisis. Muy rápidamente ahora sobre otros países, para dar un poco el contexto antes de concentrarnos sobre Latinoamérica. En los Estados Unidos, un país muy importante de la región, claro, y para el mundo entero, lo que vamos a ver es también una recesión muy fuerte, de menos 2,7% anual en 2020, con un choque muy fuerte en el T2, en el segundo trimestre. En el primer trimestre acabamos de tener la cifra, menos 4,8% de recesión en el primer trimestre, de contracción de la economía. Pero el primer trimestre en los Estados Unidos solo era el principio, porque ahora tenemos el segundo trimestre, con abril entero en lockdown, en encierro. Pues va a ser más fuerte, un golpe más fuerte para la economía, menos 30% en el T2. Pero esperamos una recuperación en 2021 con las políticas bazooka de la Fed y de la administración, con políticas presupuestarias muy fuertes. Pero, bueno, ¿qué significa esta recesión? Significa que vamos a ver una alta tasa de morosidad de préstamos industriales y comerciales, porque cuando correlamos con la tasa de paro, que es muy alta ahora en los Estados Unidos, tenemos en un mes 26 millones de personas sin empleo, en un mes solo. Pues en 2020 vemos que esta tasa de morosidad podría alcanzar un récord desde los años 90 y las insolvencias de empresas también se aumentarán hasta más de 25%. En China también revisamos nuestra previsión. Claro, China
controló el virus antes de los países europeos, porque también la epidemia empezó antes, pero como lo hemos visto, no está aún en una situación de normalidad. Y pues a la izquierda en la gráfica veis el golpe muy fuerte que vemos en los datos de China, menos 6,8% interanual en el T1, y esperamos que la actividad económica se reanude plenamente un poco antes de nosotros, en junio de 2020. Eso significa que, como lo veis a la derecha, el crecimiento va a desplomar de los 6% en términos anuales en 2019 a 1,8% solamente en 2020. Y después una recuperación fuerte de 8,5%, la más fuerte desde 2011, en 2021. Porque es un poco mecánico. Cuando hay tantos meses con una actividad más baja que el potencial y que el antes de la crisis, es normal que cuando regresa la actividad tenemos de manera contable, la contabilidad muestra que, bueno, la recuperación es más fuerte, bueno, no es 4 o 3%, es 8,5%. Y también la hipótesis aquí es que tenemos una vacuna en tiempos, en principios o en la mitad de 2021, que permite una liberación un poco de la inversión y del consumo. Lo que vemos aquí también es que tendremos en China una combinación de políticas que van a ayudar a apoyar la recuperación. Y eso va a beneficiar a algunos países de Latinoamérica que dependen del comercio con China y que tuvieron un golpe muy fuerte en el primer y en segundo trimestre y que gracias a los paquetes de estímulo fiscal van a recuperar también con China. Cuando miran si ustedes ven en la gráfica a la izquierda, el paquete fiscal en porcentaje del PIB va a ser 2 veces más fuerte que en 2019, lo que significa que los gobiernos van a inyectar gasto público en infraestructura, para el consumidor, etcétera, para que el consumo privado, para que la inversión sea más fuerte en la segunda mitad del año. También las tasas de interés van a bajar, como se ve en la segunda gráfica, y las condiciones de crédito pueden aflojarse marginalmente solo porque el problema con China es que tienen mucho leverage, tienen apalancamiento muy alto. Terminamos con España. Es interesante ver que, mañana tendremos la primera estimación del PIB de España en el primer trimestre, pero con los datos que tenemos hoy, la recesión en España va a ser muy fuerte porque la epidemia fue muy fuerte también, con 500.000 casos, y un lockdown, un encierro muy estricto de 2 meses. Y pues este choque, este golpe a la economía se ve con la previsión de crecimiento que es menos 11% desde 2% en 2019. Y pueden ver que esta recesión es en casi todos los componentes del PIB, claro. El consumo, en la inversión, en las exportaciones, etcétera, y hay el gasto público que viene a amortiguar un poco el golpe. La deuda va a aumentar en 2020 en España, claro. Y la tasa de paro también, la tasa de desempleo, y eso lo vemos ya en esta gráfica. Estábamos a 13,8% de desempleo en España antes de la crisis, ahora estamos a 14,4% y estimamos que pueda alcanzar 18,5% de desempleo en 2020. Ahora vamos a ver lo que significa para Latinoamérica.
La primera cosa a discutir es las condiciones iniciales de estos diferentes países que se pueden llamar emergentes, pero claro, no tienen todas las mismas características, pero es una manera de estudiarlos más precisamente. Lo que solemos mirar es las necesidades de financiación externas brutas en cada país. Si los países tienen reservas de cambio de un tamaño suficiente para cobrar estas necesidades de financiación, pues estamos en una buena situación. Pues cuando tenemos este porcentaje, a la izquierda, más bajo que 100, significa que la situación puede ser controlada. Y cuando miren la gráfica a la izquierda, se ve que los países de Latinoamérica en general están en una mejor posición que hace 5 o 10 años en términos de posición externa, porque tienen más reservas de cambio y tienen necesidades de financiación pues también más bajas. La otra vulnerabilidad potencial es la de la deuda denominada en divisas. Aquí Argentina es el país más arriesgado, pero eso ya lo sabíamos antes de la crisis. En términos de empresas, en Chile vemos que la deuda corporativa en divisas es más alta en Turquía, Hungría y Chile. Pues eso se debe tener en cuenta. Para los otros países queda esta deuda a niveles razonables. Pues, ¿cómo podemos resumir el escenario en Latinoamérica? Recesión, claro, menores tasas de interés de política monetaria y mayor carga de la deuda pública. Esos son los 3 mensajes clave para la región de Latinoamérica. Nuestras previsiones de crecimiento del PIB son de menos 3,8% para la región entera de Latinoamérica y todos los países del Caribe, excluyendo Venezuela. Pues era menos 4,1% si mantenemos Venezuela en la lista de los países, pero como saben es muy difícil prever este crecimiento, pues alrededor de los menos 4%, debido a los golpes externos y los bloqueos del consumo privado y de la inversión. Se ve que todos los países están en terreno negativo para 2020 en esta slide, en esta diapositiva. La segunda gráfica nos muestra las tasas de política del Banco Central, de los bancos centrales, que han reducido las tasas para apoyar la actividad. Esperamos a más facilidades, más flexibilizaciones, incluso políticas que llamamos no convencionales, pues más que solo reducir las tasas de interés. Tercer mensaje, menores ingresos fiscales debido al petróleo y al menor crecimiento, una actividad deprimida y también un estímulo fiscal van a contribuir a aumentar la carga de la deuda pública. Y eso, para muchos países que tenían condiciones iniciales de vulnerabilidad de los gastos públicos, de las finanzas públicas, es una mala noticia para la recuperación, porque van a escaparse o salir de esta crisis con vulnerabilidades más grandes que antes de la crisis, a causa de su deuda muy alta. Y eso se ve en Argentina, en Brasil, donde la deuda podría alcanzar 100% del PIB, en Chile, en Colombia también, aunque esos dos países tienen más margen de maniobra porque tienen deudas más bajas. En Perú es el mismo caso. En Ecuador y en México también será más altas las deudas. Para esos países, teníamos estos 3 mensajes, ahora los vemos un poco en más detalle. La primera cosa aquí interesante
es el proteccionismo. Amplifica la crisis sanitaria en América Latina, pensamos, porque si vemos datos del del Banco Mundial, perdón, y la Organización Mundial del Comercio. En total, en 2020 se adoptaron 73 nuevas medidas proteccionistas sobre productos relacionados con el COVID-19. Una cifra récord y 2,5 veces más que durante el año 2019. Se ve eso en la línea roja, que es más alta para 2020, solo en las medidas proteccionistas para productos relacionados con el COVID. ¿Qué significa eso? Significa que los países que producen han puesto restricciones para exportaciones. Y estas restricciones pueden afectar negativamente a países de Latinoamérica. Eso se ve en la gráfica a la derecha. A la derecha ven la tasa, los aranceles medios de importación. Eso es el axis horizontal. Los aranceles medios de importación de productos relacionados con el COVID. Y verticalmente se ve la concentración de estas importaciones, pues el porcentaje de importaciones que viene de los 3 principales socios comerciales. Eso significa que si un país está en la zona a la derecha y arriba de esta gráfica, es más vulnerable, porque es muy dependiente de solo 3 países, 3 socios comerciales, y tiene aranceles muy altos, pues penaliza a las empresas que quieren importar este material y penaliza al gobierno que quiere importar este material. Pues es una manera de amplificar esta crisis sanitaria, porque estos países deben pagar más para importar el material que viene de China, de los Estados Unidos o de algunos países europeos. Pues, ¿cómo fue la crisis? ¿Cómo se transmitió la crisis del COVID hasta Latinoamérica? Primero, inicialmente, fue un golpe del comercio, y de los precios de productos básicos. Al empezar con los productos básicos, se ve en la gráfica a la izquierda que los precios son índices diferentes para medir los precios de productos básicos, un índice un poco general, agregado. Los 3 índices que vemos aquí muestran una muy clara caída de los precios. Con el COVID, claro, con la crisis del COVID y la baja demanda de China, pero también con el golpe de la crisis del petróleo. Y eso es una primera mala noticia para exportadores latinoamericanos. La segunda transmisión de esta crisis es, claro, la que es directamente vinculada con el comercio con China. En esta gráfica vemos los países que dependen más, que tienen una dependencia más fuerte con el comercio con China. Como porcentaje del PIB, Chile y Perú son los más expuestos, seguidos por Uruguay, Brasil, y el promedio latinoamericano es 3,3%. Pues no es enorme en términos de promedio, pero hay algunos países que están más expuestos que otros. Cuando resumimos estas 2 informaciones, lo que vemos en la gráfica a la derecha es que el impacto de una caída de 10% en los precios de materiales básicos, de commodities, es más dañina hace más daño para un país de Latinoamérica que solo el efecto del comercio con China. Porque claro que el comercio con China no representa la totalidad del comercio de commodities de estos países. Pues el azul claro es más grande que el azul más sombro aquí en la gráfica, lo que muestra que el impacto más fuerte es lo de los commodity prices que bajan. Pero era solo el principio de la historia, antes de que el COVID se transmitiera en el territorio de los países de Latinoamérica. A partir de ese momento, cuando llegó el virus a las Américas y a los Estados Unidos,
en general y en todo bueno, en todas partes de las Américas, vimos un golpe en las condiciones de financiación que volvieron más estrictas. A la izquierda pueden ver las expectativas de inversión, que es el índice Centix, que cayeron en marzo y después se desplomaron en abril. Es la línea azul. Sí, la línea azul. El índice de actividad, que es muy correlado con este, es en naranja, podría seguir el mismo camino. Segunda prueba de estas condiciones de financiación más estrictas, claro, son los índices de bonos, los rendimientos de bonos soberanos, que también se han disparado debido a la percepción de un riesgo creciente. Y si hablamos de todos los países emergentes, han experimentado una mayor fuga de capital que durante la crisis de 2008-2009. Otro dato, también las bolsas. Como saben, las bolsas, si tenemos un índice 100 en enero 2017, vemos que se desplomaron en los primeros meses del año. Especialmente en Brasil, claro, pero también en otros mercados. En términos de foreign exchange, se ve el mismo sell-off, la aversión a riesgo, que por desgracia aquí se manifiesta con monedas, divisas, depreciaciones de cambio, depreciaciones cambiarias. México y Brasil y Colombia son los más afectados este año, en 2020. Pues, ¿qué fue la respuesta política? Fue muy interesante esta respuesta porque fue desigual. Todos los países no pudieron reaccionar de la misma manera. Pero pensamos que muchos van a poder amortiguar este golpe, pero claro, no evitar la recesión. A la izquierda se puede ver las medidas de alivio monetario adoptadas por bancos centrales. En muchos bancos se adoptaron muchas medidas como la reducción en la tasa de interés, claro, pero también las intervenciones en el mercado de cambio, los swap lines con la Reserva Federal Americana y las compras de bonos. Eso en países como Chile, como Colombia, pienso que en Brasil están también intentando a cambiar la legislación para que compre bonos el Banco Central. Pero hay también países donde no tienen las herramientas necesarias para hacerlo, o países que escogieron no hacer demasiado del lado monetario, como se ve en la gráfica. A la derecha se ve el lado presupuestario. Después del lado monetario hay el lado presupuestario. Aquí el mensaje clave es que los paquetes de estímulo son más grandes en países con más espacio fiscal. Claro, un país como Perú, que tenía una deuda bajo control, pudo anunciar un plan de estímulo fiscal, de estímulo presupuestario muy fuerte de 7% del PIB, que es el más fuerte de la región. Claro, las estimaciones ya estamos afinándolas porque es difícil, porque hay muchos anuncios cada día de los gobiernos, pero Perú tiene la mejor nota en términos de paquetes de estímulos. La única excepción a esta regla de los estímulos más grandes en países con más espacio fiscal es Brasil, donde anunciaron un paquete muy grande, pero todavía no fue votado y representa un riesgo enorme sobre la deuda de Brasil y sobre el déficit presupuestario de Brasil. Pues es también algo que tenemos que tener en cuenta, porque Brasil no es en una situación tan favorable como Perú en términos de deuda.
Los países que tienen un gasto fiscal, un paquete más fuerte y de tamaño más grande en términos del PIB, van a poder amortiguar el golpe mejor que los otros, que un país como aquí se ve, como México, por ejemplo. Pues para empresas, ¿qué significa y qué vemos en términos de sectores y de insolvencia en América Latina? Declaraciones de riesgo de sector y altas insolvencias. A la izquierda pueden ver esta gráfica que es una manera de representar las diferentes proporciones o los diferentes porcentajes de riesgo en los sectores de Latinoamérica. Por ejemplo, se ve que los sectores con riesgo bajo, en verde, representan menos de 5% del total. Y los de riesgo medio o sensible son mucho más, representan un porcentaje más grande del total, lo que significa que la región se queda en un panorama de riesgo alto para Euler Hermes. La construcción, la electrónica y los fabricantes de automóviles son más arriesgados en esta región. En total, en el mundo, se rebajaron 126 clasificaciones, notas de riesgos en todo el mundo, en el T1, en el primer trimestre, en fines de marzo. En América Latina fue 14, pues un nivel alto de riesgo a causa de esta recesión que se transmite a los sectores. En términos de insolvencias, esperamos un aumento alineado con la cifra global, alrededor de 20%, lo que significa que vamos a ver una situación que en términos de empresas es similar con la del mundo, porque con esta recesión tendremos más problemas de rentabilidad y de demanda también. Para terminar la presentación, yo he hablado del escenario de la recuperación en forma de U, pero tenemos también un escenario de forma de L. Y este escenario es mucho más fuerte. En este caso, el crecimiento, o más bien la recesión en América Latina podría alcanzar menos 8 hasta los menos 10%, y no menos 4 como lo que tenemos ahora, en este escenario alternativo. ¿Y cómo este escenario puede ocurrir? Pues identificamos 7 desencadenantes de este escenario en forma de L, lo que podría salir mal si tenemos, uno de se realice, pues tendremos una posibilidad de desencadenar este escenario de L y no de U, y pues una recesión mucho más fuerte en 2020 y una recuperación mucho más tímida en 2021. Para resumir, es primero un segundo brote más grave del virus antes del desconfinamiento que obliga a hacer nuevos encierros, una incertidumbre muy duradera y una baja confianza que van a retrasar la inversión e impulsar ahorro con un consumo que nunca se reanuda. Riesgos para el sector bancario, inmobiliario, con un violento aumento de los préstamos de alto riesgo. Errores de política son otro riesgo, insuficiente apoyo del Banco Central o, por ejemplo, presiones políticas para terminar el desconfinamiento, aunque sea el virus fuerte en la economía, ante la circulación se quede muy fuerte. Cuarto pecado es las crecientes desigualdades que pueden reanimar estas tensiones sociales en el mundo
Y eso vale mucho también para Latinoamérica, que tenía una situación social difícil a finales de 2019. El problema es que esta crisis puede animar de nuevo o desencadenar de nuevo tensiones sociales cuando los países desconfinan. Cadenas de suministro más cortas que impulsan medidas proteccionistas en todo el mundo y finalmente, por fin, el exceso de riesgo moral que puede crear un riesgo colectivo de mayor inflación. Antes de terminar esta presentación, pienso que es también interesante ver que esta crisis, aunque puede durar solamente un año y medio o 2 años, podría tener efectos de largo plazo en las economías mundiales. Bueno, el primero es un estado más presente en la economía, una globalización que es más débil y una regionalización de las cadenas de suministro, un riesgo social, como lo hemos dicho, para un tiempo más largo, políticas de identidad con nacionalismo en diferentes partes, pero también aversión a riesgo con empresas y hogares que quieren ahorrar más y que quieren menos riesgo. Y después, el final es la inversión en la productividad en el digital, porque la manera de trabajar ha cambiado mucho, como lo saben, y se puede esperar diferentes maneras de trabajar en todo el mundo. Pues así termino esta presentación. Los mensajes, como lo he dicho, son una recesión muy fuerte para este año, para todo el mundo y para Latinoamérica también. El desconfinamiento va a ser muy importante. La manera de gestionar este desconfinamiento, esta desescalada, este fin de los encierros, es tan importante como los encierros en sí mismos. Y pues tenemos una idea de las políticas que funcionan y las que no funcionan. Y la vuelta a la normalidad no puede ser antes de 2021. Y eso es el escenario en forma de U. Pero también tenemos un escenario alternativo que no es nuestro escenario de referencia, pero que existe con una recesión doble de la que tenemos ahora, especialmente en América Latina, y una crisis que se prolonga hasta medios o fines de 2021.